Le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, por favor, versículo 24 al 27. Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 27. Ese es el pasaje que voy a leer. Ustedes escuchen con atención, hermano, y vamos a reflexionar sobre él. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Tome su lugar, hermano. Jesús dio una explicación de esta parábola en el versículo 37 al 40 más o menos, dice así: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Hasta ahí. Jesucristo dio una explicación de esta parábola. Pero ahora, hermanos, quiero reflexionar con ustedes en un aspecto, no en una dimensión macro, sino ahora en una dimensión micro. El Señor, ahora nosotros, como hijos de Dios, somos tierra de Dios, somos propiedad de Dios. Amén. Dios se ha encargado de preparar nuestra tierra. Muchos de nosotros venimos de ser tierra con piedras, corazones duros. El Señor se ha encargado a través de la enseñanza, a través de su escuela dominical, a través de algunas tribulaciones que usted y yo hemos pasado, de agarrar un pico y escarbar esas piedras y sacarlas de nuestro corazón. Y ahora ya no somos duros. Ahora el Señor nos ha dado un corazón de carne según su promesa. Amén. Bien, también antes, cuando venimos al Señor, traíamos demasiado monte, demasiada espina, demasiados afanes. Ahora hemos aprendido a entrar en el reposo del Señor, porque Él se ha encargado de quitar este monte, de quitar estas espinas. Y ahora podemos decir que hemos entrado al reposo al cual nos ha llamado Jesucristo. Amén. ¿Estamos en el reposo del Señor? Amén. Ya estamos en el reposo del Señor. Entonces, hay otra parábola que nos narra que hay muchos tipos de tierra. Pero el Señor se ha encargado de limpiar esa tierra, le vuelvo a repetir, de tal modo que esté preparada para recibir la buena semilla, para que la semilla al crecer, el arbolito no tenga ningún tipo de problema, sino que crezca sanamente. Esa semilla del Evangelio que alguien puso en nuestro corazón de parte de Dios, ha venido creciendo y ha venido desarrollándose, y entre algunos de nosotros ya se empiezan a notar algunos frutos chiquititos, en otros frutos grandototes, en otros poco fruto, 30, otros al 60 y otros al 100. Amén. Pero hay fruto, el árbol sigue su proceso, la tierra está cumpliendo con la función por la cual fue escogida, para ser sembrada y para llevar fruto. Esto es nuestra vida. Pero quiero llamarle la atención, hermano, en la parábola que acabamos de leer. Porque también dice la palabra
que el árbol bueno da buenos frutos, pero también dice que el árbol malo da malos frutos. Y antes de ser árbol, todas las cosas fueron semillas. Antes de delatar y de dar evidencia nuestra vida espiritual de los frutos que estamos dando, ya sean buenos o sean malos, alguien tuvo que poner una semilla. Y la palabra de Dios dice, en lo que acabamos de leer, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. A lo que quiero hacer referencia hoy, hermanos, es que Dios ha preparado nuestro corazón en todos los sentidos. Lo ha hecho un corazón, le digo, de carne. Ahora somos más sensibles. Ahora somos más obedientes. Amén. Ahora somos más tolerantes. Ya no somos intolerantes, ¿o sí? No, ¿verdad? Esperemos que así sea. Nos ha hecho el Señor más pacientes. Amén. En eso sí se puede decir amén, Y vemos todos los frutos del Espíritu. Nos ha hecho buenos, aunque dice, bueno es el Señor, pero nos ha hecho bondadosos. Practicamos la bondad. Bueno, nos ha colmado de frutos. Nos ha colmado, hermanos, de adornos, porque ese arbolito, ¿sí? El fruto, hay algunos que son verdes, otros que son morados, otros que son verdes y morados. O sea, lo ha adornado de tal manera el Señor. Pero dice la palabra de Dios que si alguien se duerme, viene el enemigo y siembra en esa misma tierra donde está sembrado ese buen árbol, viene y puede sembrar cizaña. Y aquí dice, mientras dormían los hombres. Esto es para nosotros la enseñanza de hoy. Por eso insiste la palabra, velad y orad, para que no entréis en tentación. Por eso nos insiste la palabra de que debemos de estar despiertos, de que nuestros sentidos los debemos de tener alertas. Porque así como recibimos enseñanzas que van a hacer que nuestra vida florezca, también podemos estar escuchando consejos que hagan que en nuestra buena tierra salga cizaña. Es obvio que la cizaña, como dice la Escritura, viene de parte de nuestro enemigo. A tal grado, hermanos, que dicen los ángeles, o los siervos en este caso, Señor, si quieres la quitamos. La quitamos. Quitamos esa cizaña. Y dice, espérense. Hay métodos más suaves, pues, para quitar esa cizaña. La primera lección que debemos de tener nosotros, y esto lo vemos en la vida real, en la vida con nuestros hijos, en la vida como adultos. ¿Ha notado usted cómo de repente reacciona como si no fuera hijo de Dios? ¿Ha notado cómo luego somos muy intolerantes? ¿De dónde nos han sembrado esa cizaña? Dice la Escritura, ¿acaso no sembraste buena semilla, Señor? Entonces, ¿de dónde salió esa cizaña? Hay veces que tenemos reacciones, hermanos, que pareciera ser que nuestras escuelas dominicales las hemos pasado de noche, como decimos cuando estudiamos en la universidad. Las enseñanzas, todo lo que se nos ha enseñado, pareciera ser que la pasamos de noche. No vemos muchas veces un avance en nuestra vida espiritual, o hay veces que vemos retrocesos, porque es que también tenemos un enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y ahora sabemos que ese nuestro enemigo, como buen imitador,
también siembra. También siembra. Ustedes saben que dice la palabra que el que siembra es el Hijo del Hombre. Es Jesucristo el que ha venido a sembrar la buena semilla, el trigo en nuestras vidas. Pero también hay otro que lo hace cuando dormimos, cuando cabeceamos, cuando no estamos avivados, y siembra cizaña. Ahora, este viene de noche, viene cuando los guardas están dormidos. O sea, esto significa que cuando menos lo esperamos. Entonces, hermanos, así como existe la bondad como fruto del Espíritu Santo, así como existe el amor como parte del fruto del Espíritu Santo, así como existe la fe, también llega a existir en nuestras vidas lo contrario. ¿Cuántos no hemos notado que la incredulidad ha avanzado en nuestras vidas? ¿Cuántos no hemos notado que en lugar de la bondad nos hemos vuelto implacables? ¿Cuántos nos hemos notado que en lugar de avanzar en misericordia, nos hemos vuelto inmisericordias muchas veces? Lo notamos porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, excepto Dios. Pero vemos entonces en nuestra vida circunstancias que son distintas a lo que esperaríamos, hermanos. Y entonces estamos empezando a dar frutos, pero que son parte de la cizaña que muchas veces el enemigo ha sembrado en nuestras vidas. Todo tiene su contraparte. La fe tiene su contraparte. ¿Cuál es? La incredulidad, ¿verdad? La bondad tiene su contraparte. El amor tiene su contraparte. Odios, rencillas. La confianza tiene su contraparte. La desconfianza. La seguridad que sentimos hacia nuestra pareja tiene su contraparte. Los celos. Si ven todas las cosas, todos los frutos o todo el fruto que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón, tiene su contraparte. Ahora, depende de nosotros, obviamente, si dormimos o no dormimos, que el enemigo venga a sembrar dudas, que venga a sembrar incredulidad, que venga a sembrar rebeldía en lugar de ver un fruto de obediencia, que venga a sembrar injusticia en lugar de sembrar justicia. Entonces hay veces, hermanos, como que se avanza en la vida, pues, en la parte de la cizaña, y hay veces que pareciera ser que la cizaña lo está envolviendo todo. Pero damos gracias a Dios que también tenemos un labrador, amén, que así como fue capaz de quitar las piedras, que así como fue capaz de quitar las espinas, también así es capaz de quitar la cizaña. Pero para mientras que eso sucede, la cizaña devasta. La cizaña asfixia hasta que nos postramos a los pies de Dios y empezamos en el proceso que Él continúe limpiando. Dice la palabra, si en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice, y yo le limpiaré, hablando del árbol, de la buena simiente que Él sembró, y si lleva fruto, dice, lo limpiaré más, porque Él se va a encargar de hacer eso. Pero mientras tanto, la reflexión de hoy, hermanos, es que veamos qué grado de cizaña podemos llegar a tener en nuestros corazones. ¿A quién estamos escuchando? Porque hay muchas voces. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero así como hay una voz de Jesucristo, también hay una voz de nuestro enemigo. Y nosotros debemos de aprender a ver cuál es la voz. ¿Cómo lo podemos percibir, hermano? Cuando lo vemos a través del fruto
Porque dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo sabremos? Le dijeron sus discípulos, ¿quiénes son tuyos? Él dice, por sus frutos los conoceréis. Pero al decir, por sus frutos los conoceréis, es que ya está muy avanzado, ¿verdad? Es más, ya se dio chance de que el árbol, de que la semilla, ¿sí?, ya hasta fuera regada. Ya se dio oportunidad de que la semilla hasta no nada más fuera sembrada, sino que seguramente, ¿sí?, como sembrador, el otro también cuide que vaya floreciendo. Nuestro enemigo también va a tener cuidado que vaya floreciendo. Y hasta que da el fruto, podemos verlo. Vamos a ver algunos frutos, hermanos. Mire, dice la palabra en Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese es el trigo. Esto que acabamos de leer como primer ejemplo, ese es el trigo, porque salió de la boca de Jesucristo. Amén. ¿Y quién es el sembrador? El Hijo del Hombre, Jesús. Este es el trigo. Pero hay una cizaña que se parece. Hay una cizaña que se parece. No os afanéis. La cizaña, hermanos, en este caso, ¿sí?, es de aquellos que utilizando esta misma palabra, el de no afanarse, es descuidado en su vida espiritual. O sea, llevan al extremo la palabra de no afanarse. Algunos en el Antiguo Testamento, ya desde el tiempo de Pablo, lo llevaron al extremo de llegar a pensar que ya no tenían que trabajar. Fíjense, sí, así como lo oyen. Esta misma palabra, esta misma simiente, esta misma semilla, que es el trigo, el enemigo llegó y sembró su cizaña, y de repente habían unos que no trabajaban. Esa es la cizaña. Si hay algunos entre nosotros que, justificándose a través de este texto, no trabaje, quiere decir que tiene cizaña. Aún la misma enseñanza la ha deformado, aún la misma enseñanza la ha asfixiado, porque sabemos que hay muchos profesionistas, hermanos, profesionales, que van de iglesia en iglesia pidiendo ayudas, ¿verdad? Jesucristo siempre nos dijo, a los pobres los tendréis siempre, pero hay unos que se dedican a ir de iglesia en iglesia y son hermanos, ¿verdad? Así nos dicen, ¿no? Así nos llegan, así nos explican. Y nos dicen, es más, ellos saben más claramente cuál es nuestra responsabilidad, porque nos las dicen. Y nos dicen, hermano, vengo a que usted me dé una ayuda. ¿Acaso no dice la palabra que si ves a alguien sediento le des de beber? ¿Acaso no dice la palabra que si ves a alguien que no tiene vestido, le pongas tu capa? Que si ves a alguien que no tiene de comer, le des de comer. Esa es la semilla, esa es el trigo, es la buena. Pero ese mismo versículo, ese mismo texto, nos los utilizan ellos mismos, ¿sí? A tal grado que nos llegan a decir, es que es obligación de ustedes ayudarnos. Fíjense bien. Entonces ese hermano que vive de esa forma, ¿sí?, está dando un fruto que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Está dando un fruto de holgazanería, está dando un fruto que no es de parte de Dios. ¿Cómo lo podemos demostrar, hermano? En la palabra de Dios también dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y la palabra ahí mismo adelante dice también que debemos de ocupar nuestras manos para trabajar, a tal grado que comamos de lo que nuestras manos están generando.
la buena simiente. Entonces es que como cristiano, hermano, usted trabaje, que como cristiano le eche ganas pues a lo que está haciendo. Sí. La palabra de Dios cuando dice, no te afanes. Miren, hay quien no se afana a tal grado que hemos agarrado la costumbre de llegar tarde. No es que no hay que afanarse, ¿no? O sea, el afán lo entendemos que cuando estamos en la mañana, unos poniéndose el primer pantalón que encuentre, otra planchando o medio masticando lo que encuentre ahí de una playera, es afanarse, eso sí es afán, ¿verdad? Sí lo vemos así. Pero lo hemos llevado al extremo, ¿sí? De plano no afanarnos, ¿eh? Hay quien por no afanarse tiene su casa sucia. Entonces estamos entendiendo mal la palabra. ¿Amén? Bueno, no amén por el... porque así lo tiene. Sino que estamos malentendiendo la palabra. Hay quien llega al grado de no afanarse, que se viene sin bañarse. Alguno tal vez venga porque no tiene agua. Es otra cosa, ¿verdad? Porque hay quien puede no tener agua en su casa. Es obvio, ¿verdad? O sea, llegamos a tal grado, pues, del no afán, que la simiente la estamos utilizando para otra cosa. Alguien sembró una cizaña en nuestro corazón. Ven, paso a la siguiente, para no darle mucho tiempo a esto. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Los maridos, esta es la buena semilla, esta es la buena simiente. Ya se está imaginando, ¿verdad?, cuál es la cizaña, ¿verdad? Ya se la está imaginando, es que es claro. El que abusa, ¿verdad? El que abusa, el marido que abusa de la esposa por causa de la sujeción de la esposa, o de la esposa que abusa. En alguna ocasión pudiera haber sucedido de que los esposos se sorprendan de repente de sus esposas. ¿Y ahora qué habrá comido? ¿Y ahora qué le picó a esta? Como dice uno, ¿verdad? Como expresión, ¿verdad? No. O sea, ¿quién le sembró esto, no? Y al revés, ¿verdad? Cuando llega el esposo y llega así medio raro, ¿y ahora qué le sucedería? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Por qué viene insultando? ¿Por qué viene golpeando? Alguien le ha de haber sembrado cizaña. ¿Sí entendemos esto, ¿verdad? ¿O sí me explico? O sea, hay siempre un trigo, la buena semilla, pero a la par, ¿sí?, hay algo. En nuestro trabajo, incluso cuando escuchamos consejos de quien no debemos, ¿verdad? Hay veces que somos muy dados a eso. O nuestros hijos, cuando en lugar de ir y aconsejarse con sus padres, va y se aconseja con otro que está igual de ciego que él. Entonces, se ve que hay cizaña por nuestros gestos, por nuestras caras, por nuestras actitudes. Hay otro, hermano. Dice la palabra: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. ¿Se imagina la cizaña? Esta es la simiente. Hay quien, como la adoración es en espíritu, hay quien no abre ni la boca para alabar a Dios. No puede abrir la boca. Está totalmente callado. Y dice, es que lo importante es lo del corazón. Y hay como una especie de... y hay como una especie de rebeldía, ¿verdad? Y hay como una especie de dureza. Y mire, y parte de algo que es correcto, estamos de acuerdo, parte de una expresión que es correcta, es que lo importante es lo del corazón, pero lo tiene muy guardado. Ahora, hay otros que dicen, pues sí,
Porque yo les podría preguntar, porque aquí en este texto dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros qué decimos? ¿Dónde es el lugar para adorar? Se lo dejo para que lo reflexione. ¿Dónde es? Porque hay algunos que dicen, Dios donde quiera está, ¿verdad? Y fíjense, parte de cosas verdaderas. ¿Acaso no es omnipresente? Dios donde quiera está, ¿verdad? Amén. ¿Está aquí entre nosotros? ¿Está allá en la casa? ¿Está allá en el trabajo? Parten de una verdad. Entonces dice, pues como Dios donde quiera está, ya no voy a ir al culto. Yo me quedo en mi casa a hacer mi culto. Lunes, martes, miércoles, jueves, y no los vemos aparecer, ¿verdad? Porque están haciendo su culto allá, en su casa. Entonces ve, como una buena semilla, no sé, hermanos, incluso, y cada uno de nosotros debería de ver de dónde nos vino esa idea, ¿verdad? Oiga, ¿de dónde nos vino esa idea de que podemos no dejarnos de reunir cuando dice la palabra y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre? Es la buena semilla. Pero ¿de dónde nos vienen esas ideas? Ahora, es otra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La buena semilla, ¿verdad? No, yo no voy a trabajar para el hermano Paco. ¿Sí? Vamos y le decimos al hermano, hermano, usted es bien feo. Se lo estoy diciendo de corazón. Somos bien sinceros. Oye, hermanos, sí. Usted, mire, tiene este defecto, este. Y se lo estoy diciendo porque lo amo, ¿eh? ¿De dónde acá? Pero se lo estoy diciendo de corazón. Sucedió, por ejemplo, que precisamente yo viví en una casa donde la señora confundía precisamente la sinceridad, ¿verdad? Con el invento, ¿no? Con el decir cosas. Les decía, es que tú eres esto, que eres un tal por cual, y que ¿sí? Esto y lo otro. Decía muchos calificativos, ¿verdad? A las personas. Y ella tenía el concepto de que eso era ser sincera. Porque le decía todo, hasta todos sus defectos, hasta los peores, los que hay veces hasta los impronunciables. Entonces, esta es la mala simiente. Si tenemos tales costumbres, hay algo que alguien sembró en nuestro corazón. Dice, lo importante es el corazón, lo interno. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque alguien podrá decir, hermano, si yo en el corazón amo al Señor, y eso usted no me lo puede juzgar porque solamente Dios lo sabe. ¿De acuerdo? Es correcto hasta donde va, ¿verdad? Y eso usted no sabe, hermano. Pero si es borracho, es mujeriego, es parrandero, es jugador, digo, y no lo estamos, ni necesita que lo juzguemos, ¿verdad? Hermano, se necesita, ni que nos los explique. Alguien le sembró la semilla de que siga haciendo lo que sea, lo importante es tu corazón, ¿verdad? Sigue haciendo lo que sea. Lo importante es lo que tú sientes por Dios, ¿no? Mas sin embargo dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, si nuestras actitudes son impuras, no es la simiente de Dios. Si nuestras actitudes después, dice, sabia, después pacífica, pero la sabiduría que es de lo alto es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es pacífica. ¿Es usted muy, como dicen, Juan Camaney, ¿cómo dice? O Pedro Navajas, que para cualquier cosa luego anda sacándole filo al cuchillo? Pues hay algo que está mal.
Es obvio que alguien sembró cizaña. Obvio, pues, sin juzgar, ¿eh? Aquí la palabra nos dice que se juzgue cada quien a sí mismo. Amable. Muchas veces somos mal educados, ¿verdad? No pedimos ni las cosas por gracias ni por favor. Y no está pues, en el manual de Carreño, como dicen, nada más porque esté ahí, sino que está desde las Escrituras, ¿verdad? Amable, con permiso, ¿no? No cuando ya pasa uno, ya avienta a todos por los lados como si fueran bolos de boliche, ¿verdad? Con chuza, ¿no? Con permiso, benigna, buena, ¿verdad? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermano, es cierto que es del corazón todas las cosas. Es cierto que lo que Dios evalúa y pesa son las intenciones del corazón y lo profundo de nuestro corazón. Eso es cierto, es innegable. Pero ese fruto es externo. Ese fruto se manifiesta. ¿Acaso el árbol, su fruto lo tiene en la corteza adentro para que no se le vea? ¿O le nace por ahí dentro? No, ¿verdad? El arbolito se los enseña, hasta parece que lo está enseñando a propósito. Así lo hace en su ramita, para que todos lo vean, ¿verdad? Y no estoy hablando de las buenas obras que usted pueda hacer para que la gente lo vea, sino que es evidente aunque usted no quiera, ¿o no? Aunque no querramos, se va a hacer evidente. Y aunque no querramos, también lo otro se va a hacer evidente. La cizaña se hace evidente también. Ahora, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hermano, ¿usted a qué iglesia pertenece? No, yo no pertenezco a nadie, yo soy de la Iglesia Universal y me puedo mover donde quiera. ¿Acaso no a libertad nos llamó Dios? Al único que conozco que no tiene quien lo gobierne, ¿sabe quién es? Hay uno que no acepta gobierno, hay uno que no acepta cabeza y por eso lo expulsaron del cielo. Todos tenemos una cabeza, amén. Todos tenemos a alguien que hay sobre nosotros. El pastor, el príncipe de los pastores. La grey, su pastor. La mujer, su esposo. El esposo, Jesús. ¿Sí? Jesús, el Padre. Si hay alguien que haya pensado que no tiene cabeza y que anda pero como silvestre, alguien sembró cizaña en su corazón. A alguien tenemos que darle cuentas de nuestros actos y de nuestras acciones. ¿Para que nos controle? No, es que es hasta sano. Imagínese a alguien que no tiene límites. Pero mirad, dice la palabra, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Para los que crean que no están sujetos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Es usted empleado, hermano? La mayoría creo que somos empleados, ¿verdad? Alguno que otro pues trabaja por su cuenta. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Jóvenes, dice, no, pues yo solamente a mi padre, yo solamente a mi madre. Se oye bien, ¿verdad? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí en la palabra, por si hay alguien que dice, es que yo no, a mí no me mencionaron ahí, dice, y todos
sumisos unos a otros. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano. Por último, hermano, o como penúltimo. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese es el trigo. Y se imagina cuál es la cizaña. Es que yo soy espiritual. Yo puedo juzgar a mi hermano, a sutano, a perengano. Y empieza como ministerio a juzgar a todo mundo. Juzga todo. Hasta lo que come, hasta lo que viste. Juzga todo. Lo toma como su trabajo, pues específico. Pero cuando le toca a él dice, no, porque aquí dice, pero él no es juzgado de nadie. Aquí dice, y hasta saca su Biblia. ¿Y qué sabemos de eso? Miren, hermano, lo que pasa es que hay ámbitos. Es cierto que dice la palabra, ¿acaso no vamos a juzgar a los ángeles? Así dice, ¿verdad? Pero vamos a juzgarlos. ¿Sí? Está hablando allá en el futuro, cuando todas las cosas se cierren, ¿verdad? Allá, en el futuro. Dice Pablo, ¿acaso no hay ancianos capaces ahí en esa iglesia que no puedan juzgar este asunto? O sea, quiere decir que existe quien juzgue. Pero está hablando, hermano, de cuestiones de desorden en la estructura de la iglesia. Fíjense bien. ¿Sí? A esta persona que la juzgaron y que dijo Pablo, mi espíritu ya juzgó, yo ya juzgué a tal persona, júntense, ¿sí? Y júzguenlo los ancianos, porque esta persona estaba viviendo con la esposa de su padre. ¿Sí recuerdan en Corintios? Bueno, era una cuestión de orden dentro de la iglesia, era una cuestión de pecado, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero algunos nos juzgamos hasta por el peinado, ¿verdad? Hasta porque nos peinamos con raya en medio, o porque nos peinamos de lado con copete demasiado alto, o como Benito Juárez. Nadie os juzgue, dice, en comida o en bebida. Es más, dice, ni en días de reposo. ¿Sí lo han leído? Nadie dice. Hay cosas que sí hay que juzgar, pero eso lo hace un cuerpo de la iglesia. Y son asuntos que competen, ¿sí?, al orden de la iglesia. Porque no puedo decir, no, hermano pastor, eso ni lo juzgue, ¿sí? Entonces, viva la vida, hagamos todo lo que querramos, ¿verdad? Que exista desorden en la iglesia, como decía mi hermano, precisamente llamando la atención, ¿verdad? Es parte de eso. Tiene que juzgar, tiene que decidir. En ese aspecto se cumple que el espiritual puede juzgar todas las cosas. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No juzguéis, eso ya lo conocemos, ¿verdad?, de parte de Cristo, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que juzgue sin misericordia. Por esa causa, pues. O hay otra palabra que dice, ¿por qué juzgas eso en tu hermano si tú estás haciendo lo mismo? O sea que hay cuestiones que son nimiedades, digamos así, por las cuales nos juzgamos, ¿verdad? Y el juicio tiene un límite, pues. Esa es la buena semilla. El juicio es en el orden de la iglesia. ¿Sí? Es en el orden, si alguien está en pecado, obviamente dice, traiga a alguien, llámenle la atención. Si no hace caso, traiga otro testigo, vayan dos, llámenle la atención. Y si no hace caso, díganselo a toda la iglesia. Hay un orden y se juzgan las cosas. Ahora, por último, ahora sí, dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver esto con el siguiente? Porque también hay una escritura que dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De todos es conocido que va a haber un juicio, ¿verdad? Y que el Señor es el que va a juzgar. Se va a sentar en su trono y dice que se le van a dar capacidad a otras personas también para que juzguen. Y los van a sentar también ahí. Sabemos que el impío, ese que vemos que hace de toda clase de pecado y no le pasa nada, y sigue haciéndolo, llega a 70 años, 75 años, no sucede nada. Pareciera ser que el juicio de Dios se tarda. Y sabemos que Dios va a juzgar, ¿sí? Y va a dar retribución a cada uno de nosotros. Ahora, esta es la buena semilla, porque lo es, porque lo dice la Escritura. ¿Cuál es la mala? Que nosotros, cuando estamos en pleito con nuestro enemigo, le digamos, pero Dios te va a juzgar, vas a ver. Porque Él dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor te va a pagar como debes, ¿sí? ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a alguien que nos hace daño? Se oyó bien, ¿verdad? Esto último que dije se oyó hasta normal, ¿verdad? Que le digamos a nuestro enemigo, y vas a ver, nada más que salgas, cómo el Señor te va a castigar porque nadie toca a los ungidos de Dios. Suena bien todo, pero ¿qué dice la Escritura? Amad a vuestros enemigos. ¿O somos de los que como Juan, Señor, ¿quieres que haga descender fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos incrédulos? Hay veces que nuestro carácter nos traiciona. Hemos guardado en nuestro corazón un deseo insano de que Dios derrame su juicio sobre el que nos ha hecho daño. No es de Dios. El Señor, dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Es ese mi mismo sentir? ¿Quiero que ninguno perezca o que perezcan todos mis enemigos? Si este es mi sentir, el sentir de Dios es la buena simiente. Si yo quiero que todos mis enemigos y los que me han hecho daño perezcan, no estoy en el sentir de Dios. Y si lo he guardado por ahí por mucho tiempo, ya quítese esa cizaña. Es cizaña. Amén. Nos ponemos en pie, hermano. Damos gracias a Dios por la reflexión de su palabra. Lo que le quiero dejar en su corazón, hermanos, es que todo este tipo de cosas son bastante objetivas. O sea, no se pueden ocultar, pues. Cada uno de nosotros puede evaluarse hasta qué grado ha estado durmiéndose, de tal modo que el enemigo ha venido a sembrar en nuestro corazón algunas cosas engañosas. Se ven legítimas y las escondemos a través de las Escrituras, y todas las justificamos a través de las Escrituras incluso, pero no son de Dios. Les invito a que cierren sus ojos y que el Señor haga el trabajo de limpieza hoy, hermanos, de esa cizaña posible que cada uno de nosotros tenga. No lo vamos a retardar ni lo vamos a dejar para mañana, sino de una vez. Tenemos malos conceptos de las cosas. De la enseñanza sana muchas veces hemos sacado, ¿sí?, enseñanzas distorsionadas. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Cierre sus ojos, hermano. Usted y Dios se conocen, hermano. Si alguien ha caminado como entre dos pensamientos, obedeciendo a Dios, pero por otro lado desobedeciéndolo, o ha percibido que en los frutos que está dando hay frutos que son de cizaña, yo le invito en esta hora que nos pongamos en las manos de Dios para que Él pueda venir a limpiarnos de esa cizaña, de ese monte. Padre Santo,
Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos llega siempre a tiempo y ella dice que